Por el balance de partido y por la expulsión de Quintero, después cómo pudo rearmar el equipo, teniendo en cuenta la juventud del Envigado, la hora del partido y demás, y las circunstancias. Ya otro preguntarle también, ¿qué hablaron entre ustedes, sobre todo en ese entretiempo? Porque el equipo, a pesar de tener un hombre menos, creo que igualó y se puso al frente también en el marcador. Muchas gracias. Bueno, lógicamente que uno nunca espera que tener una expulsión, y menos a los 20 y poquitos minutos, y es real, el clima estaba muy pesado, la hora del partido por ahí no es una hora normal o común para jugar al fútbol, y se ponía el partido muy cuesta arriba, ¿no? Porque aparte nosotros no habíamos arrancado bien, yo creo que sin duda me voy preocupado por el primer tiempo. No solamente cuando quedamos con 10, sino con el 11 contra 11, América estaba muy lejos de ser lo que este equipo venía haciendo en partidos anteriores. Un equipo muy pasivo, muy errático, sin movilidad. Y bueno, ese primer tiempo yo creo que lo sufrimos un poco. Y en el segundo cambió, pero cambió más que nada la actitud de ir a presionar más arriba, de ir a buscar el partido. Recibimos un gol increíble en un error nuestro que es de poco creerlo, ¿no? Cuesta entender cómo recibimos ese gol. Pero bueno, después sí hay que destacar la entereza de los muchachos, la rebeldía de ir a buscar el empate, sabiendo que teníamos un hombre menos y que estaba difícil. Pero me voy preocupado porque ya te digo, no era el partido que nosotros esperábamos hoy. Bueno, buenas tardes. Con respecto a lo que hablamos entre nosotros, fue un poco lo que dijo el profe en el entretiempo igual. O sea, nosotros como América, estemos con 10, estemos con 11, estemos de local o de visitante, siempre vamos a salir a buscar el resultado. Y a pesar de que nos habíamos quedado con 10 muy temprano, sabíamos que podíamos buscar la victoria. Lo hablamos entre nosotros, pero lastimosamente en la primera jugada nos marcan, en la primera del segundo tiempo. Pero eso nos sirvió como para despertarnos, para entender que ya íbamos abajo en el marcador y ya no teníamos nada que perder. Y creo que eso nos cambió un poco el chip para salir con un poco más de rebeldía y de actitud a buscar el empate. Y bueno, al final no pudimos encontrar la victoria. Cordial saludo, le habla Juan Pablo Roa Jiménez de Aquí Entrenos para el profesor Jorge Polilla da Silva. ¿Qué era lo que le molestaba tanto dentro del compromiso? Gracias. No era que me molestara tanto, simplemente que era un partido que se estaba viviendo con mucha intensidad, y bueno, hubo un par de situaciones en el juego que por ahí, lógicamente que uno siempre la mira de su lado, tratando de que sea a favor de uno, pero bueno, increíblemente eran todos en contra de uno, y bueno, por ahí estábamos un poquito, pero la verdad que hoy estuve muy tranquilo, inclusive me sacan una amarilla cuando le dije al árbitro tranquilo, porque fue enseguida la expulsión de Juanfer y enseguida hay otra jugada ahí que se genera un entrevero y le dije tranquilo y salió corriendo como loco a sacarme una amarilla. La verdad que no lo entiendo, por eso después me quedé tranquilo, no le hablé absolutamente nada, más allá de que hubo varias jugadas que eran por ahí para discutirlas, pero nada más, después lo viví lógicamente que preocupado porque no veía al equipo en lo que nosotros esperábamos y eso te genera cierto malestar afuera, nada más. Profesor Polilla da Silva, Jorge, una feliz tarde para los dos. Les habla Sebastián López de la Gaceta Deportiva. Profe, para el inicio de la segunda parte y el replantear nuevamente unas ideas, ¿qué quiso hacer con la variante de Sebastián Navarro cuando ingresó? Teniendo en cuenta que el equipo, al estar con un hombre menos y tener ese equilibrio siempre en las dos áreas, ¿qué fue lo que buscó con esta variante? Y le pregunto a Jorge, teniendo en cuenta usted que es un líder en la portería, ¿qué le estaba hablando a sus compañeros en ese momento cuando Envigado acumula muchos hombres en la zona de ustedes? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, te digo, vi el primer tiempo muy mal al equipo, lo vi muy lento, muy impreciso, algunos jugadores se veían o parecían por lo menos estar muy cansados, por eso digo que la temperatura y el horario por ahí no fue el que nos favoreció. Y bueno, a Luis lo vi cansado, lo vi muy trotón, no tenía chispa, y también necesitamos un hombre que trabajara un poquito más en el medio porque nos habíamos quedado sin un jugador importante ahí en esa zona, y apostar a que él también,
que es un jugador que se mueve bien de 3/4 hacia arriba, pudiera aparecer en los espacios que pudieran quedar. Creo que se movió bien Sebastián, levantaron Cristian y Duán, y ahí el equipo cambió un poco la actitud y más allá, después del gol, que fuera a los 45 segundos del segundo tiempo, el equipo se vio perdido y tenía que salir a buscar y ahí se cambió la actitud. Bueno, con respecto a lo que yo le hablaba al equipo cuando Envigado nos atacaba con muchos hombres, era mantener la calma, porque si bien ellos sumaban muchos hombres al ataque, no tenían esa profundidad como para llegar a hacer daño. Si nos fijamos en las estadísticas, tuvieron solo 3 remates y no es una cantidad alta para un equipo que jugó con 10. Entonces era mantener la calma, sabíamos que si manejábamos el orden, en cualquier momento podíamos recuperar y atacar. Y bueno, ese era el mensaje que yo le transmitía a ellos. Muy buenas tardes, profesor Jorge Polilla da Silva. Muy buenas tardes, Cancerbero Soto. Para ambos, conclusiones del desafío que les presentó el partido, es decir, desde el minuto 26, un hombre menos y justo ese menos, Juan Fernando Quintero. Muchas gracias. Richard Peláez para F12 Radio TV. Sí, como decía, es difícil jugar casi 70 minutos con un hombre menos, cuando un equipo joven como es Envigado, muy dinámico, en una cancha que estaba complicada por el tema más que nada de temperatura, y bueno, había que redoblar esfuerzos. Lo hablamos en el primer tiempo, éramos conscientes de que estábamos muy lejos de rendir lo que el equipo, por ejemplo, había rendido hace unos días jugando por Copa Sudamericana frente a Corinthians, y creo que ahí la intención era despertar un poquito. Increíblemente, como digo, a los 45 segundos nos hicieron un gol y se puso todo más cuesta arriba. Pero bueno, yo creo que después ahí surgió la casta de algunos jugadores que se pusieron un poco el equipo al hombro, que fuimos a buscar ese empate, lo logramos y después tuvimos alguna posibilidad para haberlo ganado, ¿no? Pero también la estuvo Envigado, así que ya te digo, fue un partido muy complejo por cómo se dio el trámite y lo difícil que fue para nosotros adaptarnos a lo que fue el juego. Bueno, yo concuerdo con lo que dice el profe. El fútbol es tan lindo que es demasiado impredecible y este tipo de cosas nos tiene que dejar algún mensaje a nosotros como jugadores. Sabemos que no siempre vamos a estar los 11, sabemos que no siempre vamos a ganar, no siempre vamos a sacar el 0. Entonces hay que estar preparado para cualquier escenario. Nosotros como jugadores de alto rendimiento tenemos que tener la capacidad de reaccionar ante cualquier adversidad y eso se vio hoy. Muy buenas tardes, Jorge Polilla y señor arquero. Muy buenas tardes, primero que todo. Pensando en el próximo encuentro, que también es un partido muy complicado, ¿cómo se va a manejar el esquema? Que de pronto ya Juan Fernando Quintero no puede estar por sanción. Y para el arquero, ¿qué le deja el encuentro de hoy? Ya que fue un partido muy complicado a la hora que se jugó a las 2 de la tarde, que casi nunca se juegan partidos a esta hora, con un clima tan pesado. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo vamos a encarar lo que se nos viene? Esto lo tenemos que ir evaluando día a día, ¿no? Estamos teniendo una seguidilla muy importante de partidos. Tenemos ahora el miércoles un partido precioso, un clásico del fútbol colombiano frente a Millonarios. Y bueno, trataremos de prepararnos de la mejor manera. Hoy por hoy lo único que sabemos es que no vamos a contar con Juanfer y lógicamente que nosotros no tenemos en el plantel un jugador de características similares, ¿no? Digo, nos ha pasado cuando él no estuvo de tener que replantear otras cosas diferentes, pero bueno, trataremos de buscar el sustituto con otra característica, pero que nos siga dando esa idea futbolística que el equipo tiene. Y bueno, esperemos el miércoles frente a Millonarios tener un mejor partido y darle a nuestra gente una alegría en Cali. Bueno, con respecto al horario y cómo se viven este tipo de partidos, vuelvo e insisto, nosotros como deportistas de alto rendimiento tenemos que ser muy flexibles en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ver nuestro trabajo. Son cosas que nosotros no controlamos, tema de horario, ni la cancha, ni
ni los rivales, ni cómo se vive el transcurso del partido. Por eso tenemos que adaptarnos rápidamente a lo que se nos presente. Hoy se dio así, tratamos de adaptarnos lo mejor posible y bueno, al final con 10 hombres pudimos llevarnos un punto para Cali. Hola, profe. Hola, Soto. Muy buenas tardes. Yura para Zona Futbolera. Profe, el equipo, al estar en dos competiciones, lo que es la Sudamericana y la Liga, por la intensidad de los partidos, ¿sientes que se puede descuidar más uno que otro o cómo lo ves desde la parte técnica? Muchas gracias. Bueno, a ver, lógicamente que son dos torneos diferentes donde uno tiene la posibilidad de competir a nivel internacional contra los mejores equipos del continente y otro ser local, que lógicamente que tenés diferente nivel de rivales, ¿no? Yo se lo dije a los muchachos en la charla técnica en el hotel, este era un partido que a mí me genera mucha preocupación, como por ahí hay otros frente a los equipos grandes que me da tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos están motivados, porque están concentrados, porque están preparados de hace días para jugar ese partido, porque saben lo que significa. Hoy a este partido yo le tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque veníamos de jugar hace 3 días un partido muy intenso frente a un gran rival, con un estadio lleno, y a veces al jugador le cuesta cambiar el chip y poder enfocarse en el torneo local de la misma manera que lo hace a nivel internacional, ¿no? Y creo que después el hecho en la cancha me dio un poquito la razón, porque el equipo estuvo lejísimo de lo que pudo ser el partido el otro día en Cali, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó también cuando me tocó jugar, tenía la suerte también de jugar torneos internacionales y cuesta muchísimo después poner la cabeza en el torneo local, ¿no? Y más como era el partido. Era un partido a las 2 de la tarde con una temperatura muy grande, un estadio que había poca gente porque no se permitía público, entonces es difícil. O sea, yo lógicamente como entrenador soy exigente, soy autocrítico, se lo digo a los muchachos, pero también me pongo en la cabeza de ellos y sé que es algo normal, ¿no? Estoy seguro que el partido contra Millonarios va a ser muy diferente, y así va a suceder cuando nos toquen otros partidos. Pero bueno, el de hoy, lamentablemente, no estuvimos igual y no pudimos lograr una victoria. Buenas tardes, profe Polilla, y buenas tardes, Soto. Juan Esteban Pineda, hinchas de Pasión. Profe, ¿cómo hacer para que América, ante estos tipos de rivales que son más regios, que dan mucho golpe, cómo hacer para mejorar el conjunto de juego y que no dependa tanto de individualidades, como se vio un poco hoy, pues que Juan Vergara pudo empatar el partido? Y para Soto, si ve que de pronto se condicionó hoy mucho, el árbitro condicionó mucho el partido, y cómo hacer para que en otros partidos como con Cali el VAR no revisó es con una lupa todo ante América de Cali y nada a favor del América. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo hacer? Yo creo, y esto lo digo con total sinceridad, que América hasta hoy venía siendo un equipo muy colectivo, lo demostró en los partidos que ha jugado por Sudamericana en Uruguay, el otro día frente a Corinthians, los partidos por el torneo local. O sea, era un equipo que tiene una idea, una forma de jugar donde todos son importantes y todos participan. Es real que el partido de hoy no funcionó, pero era muy difícil porque estuvimos totalmente erráticos, perdimos una cantidad de balones fáciles sin marca de rivales, las tiramos afuera. La verdad que me cuesta encontrar un análisis claro al partido, porque vi jugadores que estaban muy por debajo de lo que normalmente. Entonces, lógicamente que cuando vos el funcionamiento colectivo no sale, y cuando tenés individualidades importantes, ahí es donde tienen que aparecer. Y bueno, hoy aparecieron algunos por momentos y pudimos lograr el empate, ¿no? Pero yo creo que América hasta hoy es un equipo que venía jugando muy bien, que tenía muy buen juego colectivo, y el de hoy es un partido para revisar, analizar y corregir un montón de cosas. Damos por finalizada esta rueda de prensa al profe y a Soto. Muchas gracias.